Dura 6 meses y hay que seguirlo hasta el final. Tu salud está en tus manos. ¿Qué esperas? Respira vida. Juntos contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. Pablito, ¿cuál es la dirección de la feria? Mami, aquí dice Cuarta Feria Artesanal Regional, a 100 metros de la capilla. Pero, ¿dónde queda? ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí dice, avanzamos una cuadra y luego a la izquierda. A partir de hoy, serás mi guía. Comunicación para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela en CambiemosLaEducación.pe. Apóyalos y motívalos siempre. ¿Cómo están, amigos? Estamos en una nueva edición de Especiales en Cultural. Soy Ana Paula Morales y vamos a hablar en estos instantes sobre el papiloma virus humano, ¿no? Todos sabemos que el cáncer al cuello uterino es uno de los más incidentes en las féminas y sobre todo en nuestro país, y además tiene la mayor tasa de mortandad en nuestro país. Ya de por sí el cáncer tiene la mayor tasa de mortandad, pero si hablamos en específico, el cáncer al estómago y el cáncer al cuello uterino y el cáncer al seno son de los más que tienen más índices de mortandad. Muy bien, pues les cuento que el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación aprobaron un plan para poder proteger a las niñas para proteger a las niñas del papiloma virus humano, con la aplicación de las vacunas en contra de este mal. El año pasado se hizo, pero se hizo en un rango de edades mucho mayor al de este año. El de este año van a empezar desde los 10 años. Y estas medidas no solo se han tomado en nuestro país, sino a través de toda Latinoamérica. Han habido problemas, sí han habido problemas sobre el papiloma virus humano. Han habido casos de niñas que se han visto afectadas después de haberle sido aplicada esta vacuna, ¿no? Que tiene que ser debidamente primero dado una charla a los padres de familia, y luego se tuvo que pedir el consentimiento, o sea, la firma del padre de familia que a su menor hija de 10 años, porque a partir de los 10 años se está aplicando esta vacuna, tiene el consentimiento de poder vacunar a su menor hija. Así que ya lo saben, padres de familia. De hecho, es un plan de salud para proteger a las mujeres, porque sabemos que el papiloma virus humano solo le da a las mujeres. Se desarrolla en las mujeres, mejor dicho, porque los hombres también lo tienen, pero en ellos no se desarrolla. Pues bueno, de hecho, esto es muy importante, la verdad, así que vamos a ir con cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento del virus del papiloma humano. Así que vamos a ir con este tema. El virus del papiloma es muy importante porque los estudios más recientes epidemiológicos han demostrado que es la enfermedad de transmisión sexual más importante en el mundo en este momento, y que hay un aumento de la incidencia de este virus por los cambios en los hábitos sexuales y también por el aumento de la promiscuidad. Los estudios demuestran que los adultos que están en las edades de 18 y de 28 años y que son sexualmente activos son las personas que tienen hasta un 75% de probabilidad de contagiarse con este virus. Es una probabilidad muy alta. El otro punto importante es que hay una estrecha relación del virus del papiloma humano, que se conoce pues en la literatura como VPH o PDH también, y el cáncer del cuello uterino.
que es el mismo cáncer de cervix o cáncer de cuello de la matriz, que es una enfermedad muy común. Se determinó que el principal factor de riesgo para que una mujer desarrolle este tipo de cáncer es que previamente haya tenido una infección con el virus del papiloma humano. ¿Por qué es tan importante este cáncer cervical? La conclusión es que es el cáncer que más está afectando y que está matando a las mujeres en el mundo y en Colombia y en los países en desarrollo. Las cifras muestran que en el mundo muere una mujer cada 2 minutos por esta causa. En América Latina mueren cada día 81 mujeres, en Colombia 9 mujeres cada día fallecen por esta razón y en Colombia solamente se diagnostican más de 6.500 casos cada año, entonces son unas cifras muy alarmantes y de ahí la importancia. Hablemos un poquito del virus, conozcámoslo un poquito, les voy a hablar cosas sencillas. Se ha determinado que hay más o menos 100 tipos, pueden infectar tanto a hombres como a mujeres. También ha sido conocido como papilomavirus porque puede generar unas lesiones genitales que son unas verrugas que se han llamado papilomas. De esos 100 tipos se han clasificado más o menos 30 en donde se han dividido en 2 grupos. Estos 30 afectan pues el área genital y se dividen en un grupo de alto riesgo, que son aquellos que pueden más adelante estar relacionados con la presencia del cáncer de cervix o de cuello uterino, y está el grupo de bajo riesgo, que es el que produce las verrugas genitales, alteraciones también en el cuello uterino, pero son lesiones benignas, son lesiones anormales, pero no son cáncer. Los virus se han identificado con números y ya se sabe claramente que los oncogénicos, o sea, los que pueden producir cáncer, están identificados. El número 16 y el número 18 son los que producen la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Y dentro del grupo de bajo riesgo se encontró que el número 6 y el número 11 son los asociados con las verrugas anogenitales externas. La mayor incidencia al contagio del virus está en las mujeres adolescentes, en las mujeres cada vez de edades más jóvenes, precisamente porque la edad de inicio de relaciones sexuales cada vez es más temprana. Y el riesgo a lo largo de la vida, tanto para hombres como para mujeres sexualmente activos, de contraer el virus puede llegar a ser hasta de un 50%. Es un riesgo muy alto. ¿Cómo me puedo contagiar del virus? Otro punto muy importante, es un contagio muy fácil, es una enfermedad de transmisión sexual, pero no requiere estrictamente de la relación penetrativa. También se contagia por contacto genital manual, genital oral y obviamente genital. Existe un riesgo teórico de transmisión indirecta a través de ciertos objetos. Hay algunos casos que se han descrito en donde ciertos objetos que pueden estar contaminados con secreciones como cuchillas de afeitar, ropa interior, toallas, podrían transmitir o han transmitido la enfermedad en personas sanas. Entonces es muy fácilmente contagiable. Y otro punto importante a tener en cuenta es que hay muchas personas que pueden ser portadoras del virus, que no tienen ninguna sintomatología, que no presentan ninguna lesión, pero que son las que están contagiando al resto de la población. Unas fotos para hablar de la infección, porque la infección genera mucha controversia. Cuando ya sabemos cómo nos podemos infectar, entonces cuando hay un primer contacto y se da la infección, hay un periodo de incubación, o sea, un periodo donde el virus no va a presentar ninguna sintomatología y es un periodo muy variable. Puede ir desde los 2 meses y hasta los 10 meses. Entonces uno no podría llegar a determinar cuándo se infectó el paciente. Después de este periodo aparece la primera lesión, más o menos a las 16 semanas, luego se da la respuesta inmune mediada por células, o sea, nuestras defensas, nuestros anticuerpos responden ante la presencia del virus y ahí se pueden tomar 2 caminos que pueden ser
Algunas personas tienen remisión clínica sostenida. ¿Qué quiere decir eso? Se alivian, desaparecen las lesiones y nunca más las vuelven a presentar, o sea, se alivian solos. Y otro grupo tienen la enfermedad recurrente y persistente. Este es la parte entonces de la infección de las verrugas genitales, pues son unas fotos bastante agresivas de lesiones en genitales donde aparecen las verrugas, la papilomatosis. Las personas entonces que tienen la lesión pueden contagiar hasta en más de un 75% cuando tengan contacto con otras personas. Ese porcentaje que mejore, que se resuelve solo, puede llegar a ser hasta un 40%. Pero hay que tener en cuenta que se resuelve la lesión, pero ellos pueden seguir contagiando. El tratamiento de estas lesiones, ya las lesiones que persisten, es un tratamiento difícil, es un tratamiento doloroso, se utilizan varios mecanismos, algunas sustancias, hay una que se llama podofilina, la idea es entonces que se queman las lesiones, también se puede utilizar cirugía, láser, crioterapia, que es quemar las lesiones con frío, o cauterización, que es quemarlas con calor. Más del 90% de estas verrugas, como les mencionaba ahora, están producidas por el virus 6 y 11, eso ya está comprobado. Estas son fotografías de lesiones avanzadas, estas 4 corresponden a lesiones en genitales femeninos y estas en genitales masculinos son lesiones muy agresivas, pues en estados avanzados. Otro porcentaje de la población, las mujeres, entonces pueden tener la presencia del cáncer uterino, que es la otra parte más grave. Como todos los cánceres, entonces es un crecimiento anormal de unas células y se da en esta parte que es el cervix precisamente, que es la zona que comunica el útero o matriz con el canal vaginal. Este cáncer no es un cáncer que se produzca rápidamente, es un cáncer que se va instalando gradualmente y que tiene unos estadios, con el agravante de que no tiene ninguna sintomatología cuando está iniciando. Entonces se presentan unas lesiones precancerígenas que se llaman displasia y que se encuentran en las células del cuello del útero, del cervix. De ahí la importancia y la insistencia de que los médicos siempre recomendemos la citología y los controles anuales en todas las mujeres que han iniciado vida sexual, porque es la citología precisamente el examen con el cual se pueden determinar estas lesiones precancerosas que se llaman displasias. Estas son fotografías de un cervix normal y los diferentes estadios de una displasia. Leve, moderado y severo. Severo ya cuando hay un cáncer localizado. Y se ha determinado que al menos el 99% de los cánceres cervicales contienen material genético del virus, o sea, la causa directa del cáncer. Más fotografías para ilustrar las lesiones, la displasia, o sea, las lesiones que se dan antes del cáncer y que son completamente asintomáticas y que solo se detectan por medio de una citología. Cuando se presentan síntomas ya del cáncer cervical es porque ya el cáncer está instaurado y ya está pues en un estadio más avanzado. El síntoma más común es el sangrado anormal, el sangrado vaginal anormal. Claro que es un síntoma muy poco específico porque muchas enfermedades ginecológicas lo tienen, entonces repetimos, no hay que esperar a tener síntomas, hay que hacerse la citología para detectar a tiempo estas lesiones. Como el comportamiento de cualquier cáncer, se puede diseminar, o sea, se puede ir hasta otros órganos y invadirlos, esto ya es muy mal pronóstico, es lo que llamamos metástasis, que se da pues en todos los cánceres, y los órganos más afectados son los órganos cercanos al útero, que son la vejiga, el recto, la columna vertebral, los ganglios linfáticos y los pulmones, pero ya es de un pronóstico pues muy malo cuando está en este grado. Insistimos entonces, la citología es el examen indicado para confirmar o descartar la presencia de las lesiones premalignas. Hay que tener en cuenta que la citología no nos da un diagnóstico, es un examen de tamizaje. Nos dice, las células están cambiando,
las células del cérvix están anormales, más adelante podrían convertirse en un cáncer. Entonces, posterior a una citología anormal, se hace entonces una colposcopia. Esa colposcopia es un examen más especializado, es un examen que hace el ginecólogo con un aparato especial que se llama colposcopio. Con ese examen él puede determinar y puede ver de una mejor manera el cuello del útero, la vagina, los labios externos o la vulva. Este examen es entonces el que determina si hay lesiones anormales y se puede obtener una muestrecita de ese tejido anormal, que es lo que llamamos biopsia, y con eso se puede estudiar para poder tener ya un diagnóstico concreto y saber si la paciente necesita un tratamiento. Ya hablamos de las verrugas, del cáncer. Este virus también puede producir otro tipo de enfermedades. Está relacionado con cáncer de vulva, con cáncer de vagina. En los hombres está relacionado con cáncer de pene y con cáncer anal. Ya sabemos que a ellos también les puede dar pues las verrugas genitales. Está relacionado con cáncer de laringe y de orofaringe, en menor proporción también se pueden presentar en la vía respiratoria. Las verrugas genitales que ya las conocemos y una enfermedad muy difícil de manejar, que es la papilomatosis respiratoria recurrente, que ya les voy a contar de qué se trata. Esta es la papilomatosis respiratoria recurrente, son lesiones que se localizan pero en las cuerdas vocales, en la laringe o en la tráquea directamente. Están también relacionados con los tipos 6 y 11, con los mismos de las verrugas genitales. Es una transmisión que se da generalmente por la mujer que está infectada y que queda embarazada, entonces la transmite al bebé. Tiene unos picos de presentación en 2 grupos de edades, se presenta entre los 2 y los 4 años tempranamente y tardíamente entre los 20 y los 40 años. Es muy difícil de manejar porque requiere muchas intervenciones quirúrgicas. La cirugía es prácticamente el único tratamiento que existe y en ocasiones con intervalos muy cortos, incluso de pocas semanas. Se hace la resección de las lesiones y al mes otra vez están las lesiones ahí en el mismo sitio, causando dificultad respiratoria, causando algo que se llama estridor, que es un ruido constante para respirar y hablar. Es una enfermedad que disminuye mucho la calidad de vida, puedo decir que es muy incómoda. Y también se ha relacionado con posibles cánceres de cuello y de cabeza. Hay unos factores que predisponen para que nos podamos contagiar y luego presentar el cáncer de cuello de la matriz. Estos factores se han estudiado, se habla del inicio temprano de las relaciones sexuales, que va de la mano del número de compañeros sexuales, o sea, a mayor número de compañeros sexuales, mayor probabilidad de exposición al virus y de contagio. El fumar, porque es uno de los factores que puede alterar nuestra inmunidad, o sea, nuestro sistema de las defensas. Enfermedades como el HIV, que comprometen el sistema inmunológico. Que al mismo tiempo se tengan otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, enfermedad gonocócica, la desnutrición porque altera también mucho nuestro sistema inmune, nuestro sistema de las defensas. Hay algunos factores hormonales y hay definitivamente unos factores genéticos, o sea, ¿por qué algunos tienen contacto y no se enferman? Porque hay una predisposición genética para que algunas personas sean más vulnerables de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la población que está más en riesgo? Pues desde el inicio de la vida sexual sabemos que hay exposición, entonces la población es muy grande. El cáncer de cuello uterino antes se relacionaba mucho con la pobreza, con el escaso acceso a los servicios de salud, con el bajo nivel educativo, con la promiscuidad obviamente. Ahora vemos que es un cáncer que no respeta estrato social ni nivel educativo, que se presenta pues en cualquier grupo de mujeres. Y las displasias, que son las lesiones premalignas, las lesiones iniciales, se presentan más que todo entre los 30 y los 40 años, muy temprano. Y el cáncer invasivo entre los 40 y los 60. Entonces, cada vez vemos más mujeres jóvenes con cáncer, cada vez vemos mujeres jóvenes que mueren por esta enfermedad.
la infección del virus puede llegarse a tardar hasta 20 años, mínimo 5, máximo 20 años para que se convierta después en un cáncer. ¿Cuáles son las opciones para prevenir esta enfermedad tan grave y esta infección? Definitivamente hay que practicar y hay que difundir el sexo seguro. Eso yo creo que es el primer mensaje. Evitar el contacto con las personas que más están en riesgo. Evitar la promiscuidad, definitivamente. El uso del condón ayuda, pero no ofrece una protección completa. Ya vimos pues que la infección es con contacto, secreciones en cualquier área genital, entonces el condón no protege toda el área genital. Hay zonas que quedan expuestas, entonces no es pues como no es una protección 100% efectiva. Y la vacuna que afortunadamente existe. Esta vacuna contra el VIH existe y está aprobada en Colombia desde diciembre del 2006 por el INVIMA. Es la primera vacuna entonces que protege contra los tipos más comunes del virus del papiloma humano, que sabemos que son los precursores de estas enfermedades, el 16 y el 18, que causan el 70% de todos los cánceres cervicales, y el 6 y el 11, que causan el 90% de las verrugas genitales. La vacuna se llama Gardasil, es una vacuna fabricada por un laboratorio que se llama Merck & Dohme, un laboratorio multinacional. En todos los estudios que se hicieron, la vacuna mostró un 100% de eficacia en la prevención de las lesiones precancerosas, en el cáncer no invasivo relacionado con los tipos 16 y 18, que sabemos que son los oncogénicos. Y también demostró un 99% de la prevención de las verrugas genitales. La eficacia se demostró vacunando más de 20.000 mujeres. La edad fue entre los 16 y los 26 años. ¿En quiénes está indicada esta vacuna? Entonces, el INVIMA la tiene autorizada para mujeres de 9 a 26 años y para los hombres de 9 a 17 años. Sabemos que en los hombres nos puede ayudar a prevenir, aunque es menos frecuente, el cáncer de pene, el cáncer anal, la enfermedad, la aparición pues, de las verrugas genitales, y algo muy importante, que ellos muchas veces son los portadores sin síntomas del virus, entonces van a proteger a sus futuras parejas si están vacunados. Hay una recomendación especial porque hay estudios realizados de la vacuna también hasta mujeres de 45 años y en hombres hasta los 26, y se ha demostrado que hay beneficio y que hay efectividad también en estas edades. Entonces, por eso vemos que algunos ginecólogos también la recomiendan por encima de los 26 años. El esquema de vacunación es un esquema de 3 dosis. Las dosis se aplican de la siguiente forma. La primera se aplica el día 0, a los 2 meses se aplica la segunda dosis y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Hay una pregunta que es muy frecuente y que me imagino que de pronto la habrán pensado, es que si el virus se contagia tan fácil, si tenemos una probabilidad tan alta de infectarnos, si el paciente ya tiene la infección, ¿se puede vacunar? Entonces la respuesta es que sí, porque se ha demostrado que la vacuna protege contra los otros tipos del virus que no han causado la infección. Entonces, si me dio la enfermedad que produce las verrugas, me puedo vacunar para que no me dé entonces el cáncer de cervix. Muy bien, la verdad, un video bastante dinámico, bastante ilustrativo. Y les cuento que la infección del virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión más más recurrente en todo el mundo. Está compuesta por más de 150 tipos de virus y los principales síntomas son la aparición de verrugas en las manos, los pies y los genitales, donde se los conoce también con el nombre de condiloma acuminado, ¿no? De hecho, se ha descrito por primera vez en el año de 1935 por el doctor Francisco Peyton Roos, quien había demostrado la existencia de un virus con poder oncogénico, ¿no? ¿Qué significa oncogénico? O sea, cancerígeno. Bueno,
y también capaz de producir la aparición de tumores. Y bueno, de hecho, que causaba cáncer en la piel de los conejos y cuya descripción coincidía con el papilomavirus. Muy bien, ahora vamos a ir a conocer más sobre el virus del papiloma humano. Tenemos esta nota y luego venimos con un testimonio. Casi todos los hombres y mujeres han tenido alguna vez VPH sin saberlo, aun los que nunca han tenido verrugas. El VPH puede permanecer en silencio en el cuerpo por muchos años. Tener VPH no es una señal de que tu pareja actual es la culpable, y mucho menos de que te haya sido infiel. Puedes haber sido infectada hace muchos años y permanecer sin síntomas. Aún sin tener verrugas, tu pareja anterior pudo haberte contagiado. Normalmente el virus es erradicado por el propio cuerpo y solo a veces causa verrugas. La mayoría de las verrugas del VPH son temporales y se curan sin tratamiento en un año. Sin embargo, en algunas mujeres la infección persiste, aumentando el riesgo de desarrollar más verrugas y cáncer de cuello uterino. Hay muchos tipos de VPH. Unos causan verrugas genitales y otros cáncer de cuello uterino, pero son frecuentes las infecciones con varios tipos de VPH. Las verrugas causadas por el VPH nunca se transforman en cáncer y pueden desaparecer solas sin tratamiento. Tu ginecólogo puede eliminar las verrugas que más te molesten. Los tratamientos incluyen cremas que estimulan a tu cuerpo a eliminar el virus. También se pueden quemar las verrugas con cauterización o congelarlas con nitrógeno líquido. Además, la vacuna contra el VPH es tan efectiva que casi ha eliminado el cáncer de cuello uterino en muchos países. Lamentablemente, Venezuela no ha empezado a usarla. Bueno, ni Venezuela, ni el Perú, ni nadie, ¿no? Ahora vamos a ir con un testimonio sobre una mujer, una joven infectada del papilomavirus humano. ¿Bien? ¿Sí? ¿Tenemos la nota? A ver, les voy a contar un poco más. La infección por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual, aparte de la más recurrente, la más prevalente, ¿no? Conocer los problemas de salud que puede provocar y la mejor es, de hecho, la mejor forma de prevenirlos. Vamos a escuchar el testimonio de esta mujer. ¡Que viva Carolina! ¡Que viva Mariana! ¡Que viva Julieta! ¡Que viva Adriana! ¡Que viva María! ¡Que viva Gabriela! ¡Que viva Sofía! ¡Que viva Daniela! ¡Que vivan las mujeres! ¡Y que vivan sin cáncer de cuello uterino! Hace más o menos un año, me detectaron el virus de papiloma humano. Tenía NIC 2, y a raíz de eso he venido yendo a hacer conizaciones, colposcopias. El último examen que me sacaron me salió un virus, aparte del virus de papiloma humano. Dicen que es a raíz del papiloma humano, entonces estoy en tratamientos. Ha sido un poco complejo este virus. Tratar con eso es complejo y es como un poco deprimente para uno como persona. Entonces, pues ha sido triste y doloroso al mismo tiempo, porque quién se iba a imaginar que yo, una persona que solamente ha estado con una sola persona, me iba a contagiar. Yo tenía 19 años. Cuando comencé a tener relaciones sexuales tenía 19 años. Sí, yo solamente tenía un solo novio y con él el que me contagió. Sí, él sigue conmigo, me acompaña a los tratamientos, las conizaciones, todo. Él ha estado conmigo en ese proceso. La verdad, yo no sabía que tenía el virus de papiloma humano. A mí, en el antiguo trabajo, me dio un ataque. Se me entumió todo el cuerpo, la mitad de la cara, entonces me remitieron para mi EPS, en ese tiempo tenía EPS, y de ahí me mandaron exámenes. En ese examen me mandaron un examen ginecológico, de ahí me salió células anormales, me mandaron una colposcopia, y de ahí fue que se dieron cuenta que tenía el virus del papiloma humano. Lo primero que me habían dicho a mí era que parecía que fuera cáncer. Entonces eso fue como me ha caído un balde de agua fría encima. Lo único que hice fue llorar y llamar a mi mamá. Mi mamá no estaba en el momento, estaba en Pasto visitando a mi hermano.
Entonces los únicos que estaban conmigo en ese momento eran mis hermanos. Después mis hermanos le contaron a mi mamá se vino inmediatamente y estuvo ahí. Ella es la que siempre ha estado impulsándome los exámenes, todo, ella ha estado conmigo siempre. Yo hace más o menos 6, 7 meses que me quedé sin trabajo. La empresa dice que fue por recorte personal, pero la verdad es porque yo estaba enferma y los permisos, que ir al médico, y aparte yo puse una tutela a la empresa porque me habían despedido sin ninguna causa. Entonces la agencia que manejaba la empresa, la que me pagaba, llegó a un acuerdo conmigo y seguirme pagando la EPS si yo no ponía ninguna tutela. Entonces yo en un momento estaba desesperada por la enfermedad y yo lo único que hice fue ceder. Y así estoy, en este momento estoy con... Ellos me están pagando la EPS. Yo estaba en el centro de salud, estaba en control general y estaban vacunando. Entonces yo me acerqué para que me vacunaran y me dijeron que ya no podían porque yo ya era mayor de edad. Entonces eso fue, y ya después de 3 años, casi 4 años, vengo como a, ¿por qué no un año atrás no me vacuné? Me hubiera evitado todo esto. Entonces como algo, como que choca, pero pues... Yo les digo que se vacunen, que no tengan miedo, la vacuna no es mala, al contrario te protege de un cáncer de cuello uterino. Si yo me hubiera podido vacunar a los 17 años, no estuviera pasando por todo lo que estoy pasando, no me hubiera desechado, estaría bien de salud, no tendría que estar yendo al médico a cada momento. O sea, lo mejor es que se vacunen y así evitan muchos dolores de cabeza, estresarse, sus papás van a estar más pendientes de usted. O sea, si ustedes se vacunan, van a estar bien de salud y no van a tener que tener ningún problema con respecto al virus del papiloma humano. Quiero tener un hijo. Los doctores me han dicho que al hacerme la colonización, el cuello uterino queda abierto. O sea, que es riesgoso que yo llegue a tener un embarazo. Y yo sí quiero ser mamá y tener un buen trabajo, que mi salud esté bien y esperar a ver qué sucede. Ojalá todo salga bien. Es importante recordarle a toda la población de Cali la importancia de poder garantizar unas coberturas adecuadas de vacunación, unos esquemas completos de vacunación contra el virus de papiloma humano. Recordar que el esquema de vacunación actual es un esquema 0-6-60, es decir, una primera dosis hoy, una segunda dosis en 6 meses y una tercera dosis en 60 meses o 5 años. Así, realmente estamos pudiendo garantizar una protección a la población de Cali para disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino. Recordar que anualmente tenemos en el país cerca de 3.300 muertes por cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres colombianas. Reiterar las declaraciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en varias oportunidades, en el 2007, 2009, 2013, la última en marzo de este año 2014, donde después de haberse aplicado cerca de 175 millones de dosis alrededor del mundo de la vacuna contra EPH, el Comité Mundial de Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud se mantiene seguro y tranquilo en continuar recomendando la vacunación contra EPH como una de las estrategias para disminuir cáncer de cuello uterino, conjuntamente con las otras estrategias de tamización, porque no es solamente vacunarse y olvidarse del cáncer de cuello uterino, es vacunarse y complementarlo con otras estrategias como son la citología de cuello uterino o las tomas de pruebas moleculares también para identificar esto. Recientemente nos estuvo acompañando la doctora Nubia Muñoz, quien además es una investigadora de gran renombre a nivel internacional, que ha hecho investigaciones y aportes muy importantes a la ciencia en todo lo que es el descubrimiento de la asociación entre el virus de papiloma humano y cáncer de cuello uterino. Estuvo nominada además en el Premio Nobel de Medicina del año 2008, una investigadora caleña de acá de esta tierra, quien también ha estado acompañando al Ministerio de Salud en todo lo que tiene que ver con la implementación de la estrategia y quien también ha hecho unas declaraciones importantes para la ciudad de Cali y para el país entero. Entonces la invitación desde el Ministerio de Salud es continuar a reafirmar la seguridad de la vacuna contra VPH como una vacuna que se ha revisado en reiterativas oportunidades su perfil de seguridad y los estudios han mostrado que realmente es una vacuna muy segura. Pueden haber algunos efectos adversos como puede ser dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento,
síncope o desmayo. Sin embargo, el desmayo no es solamente con esta vacuna, sino con todas las vacunas de adolescentes, por lo que la Academia Americana de Pediatría recomienda que la vacunación de adolescentes debe realizarse sentadas y permanecer sentados durante por lo menos 15 minutos después de la vacunación para disminuir esto al máximo. Así, la invitación es poder completar los esquemas de vacunación contra VPH y de esa forma celebrar las vidas de las mujeres y protegerlas contra el cáncer de cuello uterino. ¡Que viva Carolina! ¡Que viva Mariana! ¡Que viva Julieta! ¡Que viva Adriana! ¡Que viva María! ¡Que viva Gabriela! ¡Que viva Sofía! ¡Que viva Daniela! Que vivan las mujeres y que vivan sin cáncer de cuello uterino. Muy bien, este es el caso de una mujer que vive en Colombia, joven, 24 años y que tiene el papiloma virus humano, y dice que pues no se le pudo suministrar los debidos medicamentos porque ella ya no era menor de edad o suministrar esta vacuna. Esta vacuna sí se está suministrando o aplicando aquí en el Perú, pero previo a esto los padres de familia tienen que dar su consentimiento, tienen que firmar un formato que le debe dar el Ministerio de Educación con una previa charla. Si a tu hija la vacunaron y tú no diste el consentimiento, eso está penado por la ley, porque nadie puede hacerle algo a tu hija porque es menor de edad. Esta vacuna se está aplicando a partir de los 10 años. Ahora vamos a ir con las estadísticas en nuestro país. Cada año en el Perú se reportan 5.000 nuevos casos de papiloma virus humano. Vamos a ver el siguiente reportaje. Bien, este tema es tanto para hombres como para mujeres, ¿ah? Se trata del papiloma virus o virus del papiloma humano. Cada año el Perú reporta 5.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y al día mueren 7 mujeres por este mal. Está con nosotros el doctor Gilmar Grison, oncólogo, ginecólogo, a quien estamos muy agradecidos por su presencia esta mañana en Buenos Días Perú. Doctor Grison, ¿cómo se produce esta enfermedad? Es decir, si alguno de los dos géneros la cultiva, la transmite, o puede ser cualquiera de los dos. Este virus es de transmisión sexual, necesariamente transmisión sexual. Quien hace la enfermedad es la mujer, el hombre es quien transmite la enfermedad. El hombre es un portador sano, la mujer es quien hace la enfermedad y dependiendo del tipo de relación sexual que tenga puede desarrollar cáncer. Este papiloma virus humano es el responsable prácticamente del 100% de los diferentes tipos de cáncer de cuello uterino. Puede producir cáncer de ano en un 50% y cáncer de cavidad oral en un 25%. Es sumamente agresivo. Y este tipo de cáncer de ano o de cavidad oral es tanto para hombres como para mujeres. Pero cáncer de pene es muy bajo. La casuística es muy baja. Es muy raro que este virus pueda causarle cáncer de pene en el varón, pero sí causa cáncer de cuello uterino en la mujer. ¿Y por qué esta distinción? ¿Por qué se produce esto? Lo que pasa es que la mujer tiene una zona de transformación a nivel del cuello uterino, que es un epitelio que está cambiando continuamente con el desarrollo de la mujer que termina con la menopausia. Entonces, durante este desarrollo es que el virus aprovecha de esta zona para hacerse más agresivo y poder desarrollar cáncer en el cuello uterino. Ahora, las estadísticas de las que estábamos conversando al principio evidencian una vez más, creo yo, la poca prevención que todavía cunde en nuestro país cuando hay vacunas, ¿no? ¿Cuáles son estas vacunas y qué recomienda usted sobre ese tema? Este es un tema muy importante. Actualmente en el mundo existen 370 millones de mujeres infectadas por papiloma virus humano. De estos 370 millones, medio millón de mujeres tienen cáncer de cuello uterino. De este medio millón, el 80% pertenece a países en vías de desarrollo como el nuestro. Tenemos 10 millones de mujeres con lesiones de alto grado, quiere decir, lesiones que están por convertirse en cáncer. Y tenemos 80 millones de mujeres con lesiones de bajo grado. Quiere decir que en total tenemos 90 millones de mujeres que van a tener cáncer de cuello uterino ocasionados por el papiloma virus humano 16 o 18. Y tenemos 270 millones de mujeres con infección del papiloma virus humano de bajo riesgo, quiere decir el 6 y el 11, que son los responsables en este caso del 90% de los condilomas y verrugas genitales. Actualmente tenemos 2 vacunas,
Una, la bivalente, dirigida solamente contra el 16 y el 18. Y la otra, la tetravalente, dirigida contra el 16, el 18 y además contra el 6 y el 11. El papiloma virus humano 16 y 18 son los responsables del 75% de los diferentes tipos de cáncer y lesiones precancerosas del cuello uterino. Y el papiloma virus humano 6 y 11 son los responsables del 90% de los condilomas o verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, esta enfermedad, si bien es cierto, presenta una alta incidencia en la población femenina, justamente, ¿cuál es la prueba que hay que hacerse cada año sin necesariamente llegar a la conclusión que tienes este virus? Lo primero, como bien lo dijiste, la prevención. Y la prevención consiste, hoy ya tenemos una prevención primaria, ¿cuál es la vacuna? Y la vacuna ya ha sido demostrada, la Organización Mundial de la Salud lo aceptó, está aprobada y funciona. Las dos vacunas. Entonces ya no hay que pelearse si una es mejor que la otra. Las dos son buenas. Solamente depende hasta dónde quiero proteger yo. Y definitivamente mejor proteger contra estas 4 cepas. Lo otro es, si es una mujer que ya tuvo relaciones sexuales, debe hacerse Papa Nicolau. El problema del Papa Nicolau es que su sensibilidad ha venido disminuyendo en el mundo. Y hoy en día vemos que la sensibilidad del papiloma virus humano es demasiado baja. Para la sensibilidad del Papa Nicolau es demasiado baja. Dios quiera que en los próximos años entre ya el CARE HPV, que es una prueba de PCR que permite detectar el papiloma virus humano con una sensibilidad del 95% para lesiones de alto grado, que es una prueba sumamente sensible. Actualmente ya está disponible en el Perú estas pruebas de PCR. El problema es que sigue teniendo un costo alto, pero esperemos que próximamente esto siga bajando. Mientras, tiene que hacerse Papa Nicolau una vez al año. Y si tiene Papa Nicolau con cuadros inflamatorios, repetitivos, la mujer en esos casos debe ir a colposcopía, que va a ayudar a poder hacer diagnóstico temprano. Pero definitivamente es mejor hacer Papa Nicolau y mejor hacer una prueba de PCR. Doctor, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Creo que han sido muy útiles para nuestro público. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. El doctor Gilmar Grison, oncólogo y ginecólogo, comentando sobre el papiloma virus. Ojo, 5.000 casos se reportan cada año. Nos vamos a la... De hecho, que se registren 5.000 casos nuevos del papiloma virus humano en nuestro país es muy preocupante. Ahora vamos a ir con la transmisión, ¿no?, de este virus. El beso transmite los cánceres orales del virus del papiloma virus humano. Vamos a ver si es en verdad o no, o es un mito. Seguimos con más de Respuestas en 30 minutos. Gracias por su sintonía. Besar de forma apasionada no solo aumenta tu estado de bienestar, sino que también nos hace ejercitar más de 30 músculos faciales, disminuyendo así la formación de arrugas y estimulando la regeneración de la piel. Asimismo, en un beso de 3 minutos podemos llegar a quemar hasta 13 calorías. Además, los especialistas sostienen que besarse produce bienestar, porque nos hace liberar oxitocina, una hormona asociada con el enamoramiento, el cariño, la ternura, el orgasmo y el parto. Cada segundo, millones de personas al besarse transmiten toda esa carga de amor, pasión, erotismo y afecto, pero también gérmenes, virus y bacterias. En Respuestas.com recibimos muchas preguntas relacionadas con el beso y el virus del papiloma humano, y si es posible que se transmita a través del beso de una persona infectada a una sana. Para aclararnos esta inquietud y explicarnos un poco más sobre este tema, veamos la opinión del otorrinolaringólogo Dr. Luis Felipe Encarnación sobre este tema. Todas las enfermedades que se producen por virus y por bacterias pueden ser capaces de transmitirse a través de la saliva. La boca del ser humano contiene miles de millones de bacterias diferentes. Lo primero que hay que decir es que un papiloma no es un cáncer, sino que es la infección por un virus que
que facilita que se pueda producir cáncer en algunos casos. Es decir, que no hay que tener pánico de que porque ya tiene papiloma ya le va a dar cáncer. Sí, el papiloma se puede contagiar por el beso. El papiloma es una infección que se transmite a través de la saliva. Un grupo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos confirmaron que el riesgo de transmitir el virus del papiloma humano a través de la saliva es de 1.2% en parejas de personas diagnosticadas con cáncer oral por el virus del papiloma humano. La población de microorganismos presentes en la boca del ser humano es grande y sobre todo compleja. Comprende más de 200 especies diferentes solo de bacterias. Aunque la mayoría de estos agentes no son dañinos, en situaciones especiales a través del beso se pueden contraer algunas enfermedades infecciosas. Una de las enfermedades que primero se puede transmitir a través de la saliva es la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, que está producida por un virus, el virus de Epstein-Barr, y que produce una infección parecida a la de la amigdalitis. Se llama enfermedad del beso porque se transmite principalmente a través de la saliva. Como ya dijimos antes, el virus del papiloma oral también se puede transmitir a través de la saliva. Las enfermedades respiratorias como las gripes y los catarros también se transmiten a través de la saliva. Y tenemos enfermedades venéreas, por ejemplo, como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, que pueden contagiar la vía respiratoria, la vía digestiva superior, la garganta, a través de un contacto. La hepatitis B, que es una enfermedad que afecta al hígado y que puede producir hepatitis crónica, también se contagia a través de la saliva. Por esto es importante controlar los contactos con los que tenemos, los contactos que tenemos en el que se comparten besos e intercambio de fluidos. A pesar de las bacterias que se pueden transmitir, el beso es una demostración de afecto y es uno de los comportamientos sexuales que más beneficios a la salud aporta. Algunos investigadores sostienen que besarse ayuda a controlar la presión arterial, disminuir el colesterol y mejorar el sistema inmunológico. Otro punto interesante es que los besos se han convertido en una importantísima terapia en contra de la depresión. La liberación de endorfinas que la acción de besar activa en nuestro cuerpo produce una sensación placentera que reduce los cuadros de angustia, desánimo, tristeza o depresión. Sin embargo, para aprovechar estos beneficios y evitar cualquier factor que pudiera causar daño, es importante que las personas puedan tomar ciertas medidas al momento de dar un beso. Lo principal que se puede hacer para evitar el contagio de enfermedades a través de la saliva es tener un contacto controlado, es decir, tener una pareja estable. Las personas que tienen múltiples parejas están en mayor riesgo de contraer este tipo de enfermedades. La segunda cosa que se puede hacer es mantener una higiene de la boca y de los dientes adecuada. Es más difícil poder contagiarse de una enfermedad si nuestra boca está intacta. Las enfermedades de las encías, las heridas, las enfermedades de los dientes facilitan una puerta de entrada para las bacterias y los virus y que nos podamos infectar. Hay que recordar que las caries, que no se consideran como una enfermedad infecciosa y sí lo son, también se contraen a través del intercambio de fluidos. Los besos en la boca que hacen las madres con sus hijos le transmiten a esos niños virus que después van a destruir, bacterias que después van a destruir sus dientes. Por esto es importante cuidar la higiene de la boca, visitar al dentista periódicamente, sobre todo si usted está en una temporada sexualmente activa. Helen Fisher, profesora norteamericana de antropología, explica que dar un beso es el primer paso para conocer el nivel de compatibilidad con la otra persona. A nivel sensorial, el beso es sumamente intenso porque permite sentir el sabor, el olor y la textura de la otra persona. La profesora también explica que un beso es una señal de confianza, debido al nivel de cercanía que se alcanza y al hecho de entrar y dejar entrar al espectro personal del otro. Por lo que es importante mantener el rito del beso en la pareja y evitar que éste se vaya perdiendo y sobre todo que vaya perdiendo importancia con el tiempo, porque representa un detalle fundamental para que la relación funcione. Es momento de irnos a una pausa. Los invitamos a seguir en sintonía porque al regreso analizaremos por qué las personas víctimas de maltrato se mantienen en este tipo de relaciones. Les recuerdo que... Muy bien. Importante, la verdad, esta nota sobre si el beso transmite o no los cánceres orales del virus del papiloma humano. Y ahora vamos a ir, y ya los dejo con las recomendaciones de médicos especialistas para la limpieza y protección vaginal, ¿no? De hecho, las mujeres tenemos que tener muy en cuenta estas recomendaciones, ya que ante a una limpieza también es, si de hecho el papiloma virus humano se transmite vía sexual, pero si hay una buena limpieza, esto hace que el desarrollo
y que se forme un cáncer se encapsule, ¿no? Y no se expanda más de lo normal. Muy bien, son ya las 5:40 de la tarde. Nosotros nos despedimos, amigos, que la pasen muy bien. Nos reencontramos el día lunes, que tengan un buen fin de semana. Y para este tema tengo un experto, el doctor Jorge García, que es ginecólogo. Bienvenido, doc. Usted dirá, doc, ¿de qué hablamos hoy entonces? ¿Con qué arrancamos? Pues arranquemos con el conocimiento de la anatomía. Genitales, sí, de la anatomía. Perfecto, venga, vamos a mirarlo acá. Estos son los genitales externos femeninos. Valga la pena la aclaración, normalmente les decimos todos vagina, pero realmente los médicos le decimos a esta parte la vulva. La vagina viene siendo la parte interna, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué vemos? Vemos una parte aquí hacia afuera, yo le llamo coloquialmente las almohaditas, que son los labios mayores, ¿cierto? Hacia adentro hay unas hojitas, que son los labios menores. Adelante está el clítoris, importante para la sexualidad, y está el prepucio, que con frecuencia las señoras me dicen en el consultorio, no sabíamos que las mujeres también teníamos prepucio. Sí, el prepucio es este capuchón, como también le dicen, que cubre el clítoris. Ya más hacia adentro hay una membrana que conocemos como el himen de la famosa virginidad, ¿cierto? Y de ahí hacia adentro está la vagina. Ese es como un repaso rápido de la anatomía de los genitales externos femeninos. Ocurre y pasa que las niñas, y los niños también, pero en este caso las niñas, a los 2 años empiezan a conocer su cuerpo, entonces empiezan a tocarse las manitos, a verse la cara, a verse sus ojos, y dentro de todo ese reconocimiento del cuerpo están los genitales, también se tocan y se exploran los genitales afuera. A veces pasa que las abuelas o las mamás les dicen que no se toquen, que eso es sucio, que es pecado, que eso es pecado, ¿cierto? Sí. Y es perfectamente normal que ellas hagan esa exploración. Más adelante, entre los 4 y los 8 años, hacen una segunda exploración, en la que inclusive en su habitación a veces solitas pueden estimularse un poquito, sin que haya todavía ningún tipo de pensamiento sexual, simplemente un autoconocimiento del cuerpo, que tampoco es malo. Es malo si eso ya empieza a ser muy frecuente, si empieza a ser socialmente presentado, digamos, si lo hacen ya en público y genera de pronto algún tipo de resistencia social, si empieza a ser una cosa tan frecuente que afecte las labores cotidianas de esa niña, en esos casos es malo, pero eso es excepcional. Lo usual es que suceda. Cuando se acerca la primera menstruación, lo que llamamos los médicos la menarquia, ¿cierto? La vagina empieza a cambiar, empieza a haber una serie de cambios en la vagina, empieza a aparecer vello, por ejemplo, ¿cierto? Y además por dentro también cambia, aparece la flora de la vagina. La vagina normalmente en la infancia no es ácida, es por el contrario un poquito alcalina, pero en la medida en que la mujer se desarrolla, aparecen unas bacterias en la vagina que la defienden de infecciones, ¿cierto? Unas bacterias que son importantes y que es importante que vivan ahí, si se me permite esa expresión, ¿cierto? Entonces cambia lo que llamamos el pH de la vagina, y por eso ustedes oyen decir que el pH de la vagina en la mujer es ácido, ¿cierto? Decimos que entre 3.5 y 4.5, pero para recordar con facilidad es un pH ácido. ¿Y este pH cómo les ayuda a las mujeres? El pH ácido de la vagina hace la vagina repelente a las infecciones. Digamos que esa acidez dificulta el ascenso especialmente de hongos. Entonces es un factor, un elemento de defensa de la vagina. Por eso es importante protegerlo y conservarlo. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos presentes unas bacterias que forman normalmente parte de la flora y ellas, junto con su acidez, la acidez que hay en la vagina, no dejan que crezcan los hongos, que es lo que realmente se vuelve un problema eventualmente. Sí, los hongos entre otras cosas, pero perfecto. Ahora, ¿cómo se hace el aseo? El aseo de una niña desde la infancia, desde que están pequeñas. Bueno, las niñas usualmente son temerosas de tocarse su vagina, temerosas de dañarse su virginidad. El himen está más adentro, entonces no hay que introducirse nada más allá del himen. Pero los labios mayores, o las almohaditas, o los menores y las hojitas, u hojitas, perdón, sí se pueden limpiar, sí se pueden asear. En estos pliegues entre el labio mayor y el labio menor
Aquí al levantar el prepucio y exponer el clítoris, ahí se acumula una sustancia blanca que llamamos esmegma, es como una especie de mantequillita blanca, que se debe limpiar para que eso no vaya acumulando gérmenes, acumulando suciedad de alguna manera, ¿cierto? Entonces no tener miedo de levantarse el clítoris y limpiar por aquí debajito y limpiar aquí entre los labios, eso es importante. Eso sería, digamos, que el aseo externo. Ahora, desde que nacen las niñas, el aseo cuando hay una deposición, ¿cómo debería ser, Jorge? Es importantísimo tanto desde pequeñas cuando las limpian los papás, hasta cuando se limpian ellas mismas ya más grandecitas, que el aseo tanto del área genital, de la vulva o vagina, como del ano sea siempre de adelante hacia atrás. Porque cuando se hace de atrás hacia adelante se trae la materia fecal, toda la contaminación de acá hacia la vagina. Entonces siempre, eso es importantísimo recalcarlo, de adelante hacia atrás. Jorge, lo invito entonces ahora a que hablemos de aseo interno, pero antes de eso quiero que hablemos de interiores. Me han hablado mucho de que las mujeres deben utilizar preferiblemente interiores como de algodón. ¿Cuál es la razón por la cual es preferible eso? Eso es cierto. Uno, porque es un producto natural. Al ser un producto natural, la posibilidad de que haya alergias disminuye radicalmente. Esa es la primera. Y la segunda, el algodón es un producto o un material que permite la transpiración. Entonces, entre mejor transpiración haya, menos calor va a haber en esa zona, menos irritación, menos posibilidad de infecciones, menos posibilidad de muchas cosas. Los interiores que contienen materiales sintéticos, por lo contrario, tienden a producir más alergias y más molestias. Por ejemplo, entonces esos calzoncitos así de encajes, todos bonitos, ¿qué? Es bueno guardarlos para fechas especiales, para días especiales. Se deja un ratico ahí nomás. Sí, pero el día a día, ojalá fuera con ropa de algodón. Perfecto. Ojo, ¿no? Entonces unas horitas nada más. Bien. Ahora, vamos a hablar del aseo interno. Hay muchos mitos acerca del aseo interno. Empecemos con las duchas. Entonces, las duchas vaginales, ¿son buenas o malas? ¿Al fin qué? Depende. Sí. Ocurre y pasa una cosa, voy a contar una anécdota. Con frecuencia hay pacientes que llegan al consultorio que son pacientes muy aseadas, que les gusta estar muy limpias en todo su cuerpo. Sí. Entonces, como parte de ese aseo, esos productos se consiguen en los almacenes de cadena, por ejemplo, son muy fáciles de conseguir, no necesitan formulación. Sí. Entonces, hay señoras que se hacen duchas vaginales con mucha frecuencia. Como decíamos antes, en la vagina está el lactobacilo, que es parte de la flora normal de la vagina y que es importante conservar. Si la señora se está haciendo duchas, está lavando, está barriendo ese lactobacilo, está teniendo una vagina tan limpia que no tiene quien la defienda de las infecciones. Entonces, hay unas señoras que llegan, doctor, pero si yo me aseo súper bien y tengo flujos muy seguidos, porque están barriendo el lactobacilo y se están quedando sin ese mecanismo de defensa. Entonces, las duchas no son aconsejables utilizadas de esa manera. Okay. A veces, con alguna frecuencia, los ginecólogos las formulamos cuando vemos que nuestras pacientes las necesitan, ¿cierto? Entonces, deben ser formuladas por el médico. Esa es mi recomendación en cuanto a las duchas vaginales. Es decir, no meter como si fuera el champú la ducha vaginal. No, se necesita solamente un aseo externo, que era lo que explicábamos ahorita en la imagen, pero no se necesita estar haciendo duchas internas a excepción de que se formulen. Perfecto. Hablemos de hongos, Doc. ¿Qué tan frecuentes son la candidiasis o los hongos en la vagina? Son relativamente frecuentes, bastante frecuentes diría yo. Suceden por bajas de defensa del cuerpo, porque todos tenemos cambios en las defensas dependiendo de los estados de ánimo y muchas cosas más, ¿cierto? De los ciclos de la misma mujer. Entonces pueden suceder por cambios de defensa, generan mucha ansiedad en las señoras, a veces llegan muy ansiosas pensando que hay problemas de infidelidad y que por eso tienen ese flujo, sí. Pero no necesariamente es por eso, es cuando hay ascenso de hongos que entran en la vagina. Perfecto. ¿Y usualmente eso cómo se maneja? Se maneja usualmente con tratamientos intravaginales, ya sea con cremas o con óvulos, pero una vez más, la idea es que vayan a su ginecólogo, que se establezca un diagnóstico, porque no solamente los hongos pueden invadir la vagina, hay otra serie de bacterias y dependiendo de lo que sea, la formulación puede cambiar. Entonces es importante asistir a la consulta y no comprar simplemente el óvulo en la tienda. Perfecto. Hablemos ahora de jabones. La recomendación son jabones neutros en general. Jabones neutros o con pH ácido. ¿Por qué? Porque decíamos que la vagina tiene un pH ácido, entonces la acidez va a defender de infecciones. Entonces, jabones neutros o con pH ácido. Esa es la recomendación. Por ejemplo, en este caso, este es un jabón que es a base de avena, el pH es neutro. Correcto. Este estaría recomendado. Si uno se va a hacer un aseo, digamos que este sería el ideal. ¿Los jabones comunes y corrientes tienen qué pH?
los que tienen, yo qué sé, tienden a tener pHs alcalinos. Oh, ok. Sí, entonces es importante que tengan pHs neutros o ácidos. Bien, entonces digamos que con esto nos bandearíamos. Correcto. Pero además puede uno escoger otros tipos de jabones que son los jabones líquidos. Sí. ¿Qué tipos de jabones? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Uno simplemente saca el jabón y ya o cómo funciona eso? Pues se podría decir que como un champú, o sea, sacar un poquito de jabón, aplicarlo, rozarlo sobre la piel en la parte externa y jugarlo. Siempre jugarlo. Entonces, digamos que si nosotros vamos a utilizar un jabón líquido, hay jabones líquidos que también tienen un pH neutro. ¿Y qué otras cosas tienen esos jabones? Muchos tienen, por ejemplo, ácido láctico, porque el ácido láctico, que lo tenemos normalmente en la piel, ¿cierto?, defiende la piel y ayuda a la acidez vaginal. Entonces mantienen balanceado el pH de la vagina. Sí, básicamente. mantienen balanceado el pH de la vagina. Perfecto. Entonces, un buen ejemplo de esto serían jabones de este estilo que se consiguen también en cadena y son aprobados por la Federación Colombiana de Ginecología. Sí, es una buena recomendación, es un jabón ya conocido y ya. ¿Y qué tiene esto? ¿Ácido láctico y...? Lactoserum tiene, que además del ácido láctico, el lactoserum lo que hace es hacer que ese ácido láctico dure más tiempo. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación...